Bueno, quería comentaros un poco, sabéis que subí unos escritos del apóstol Santiago, que sabéis que era uno de los discípulos de Jesús. Bueno, pues llamado el menor, y aquí pues especifica que posiblemente podría ser por su estatura y que era primo o pariente cercano de Jesucristo y obispo de Jerusalén, de quien hace Joseo un magnífico elogio. Todas estas escrituras están llenas de avisos saludables y de máximas edificaciones. Santiago murió, según se cree, en el año 62 de Jesucristo, precipitado por los judíos desde lo alto del templo y después apedreado por haberles predicado que Jesús era el Hijo de Dios. Poco antes escribió todo esto que os subí el otro día. Bueno, aquí dice que es una carta, unos escritos, sobre todo. Y también pues es muy importante porque hay algunos párrafos también pues que definen más o menos algunas cosas también muy importantes, como en este que dice: hermanos míos, no intentéis conciliar la fe de nuevo, glorioso Señor Jesucristo, con la acepción de personas, que es una manera de decir que ya cuando nombráis a los ministros de la Iglesia, ya las tribulaciones de la limosna, o en cuanto ocurra en la Iglesia, es una manera de deciros también que la Iglesia siempre debe de estar predispuesta a los pobres, a los más necesitados, sobre todo, bueno, la Iglesia es el templo, digamos que también la gente pues siempre va también a buscar allí un poco de paz, un poco de tranquilidad, un poco para desconectar de todo también. Pero yo también os dije que Jesús también, su templo y su cielo era donde predicaba también a las gentes. Pero bueno, también pues hay que respetar que hay gente pues que también, bueno, hay gente no, yo a veces también he estado y es el único momento de paz que hay, de tranquilidad, de desconectar, digamos, de los problemas, las preocupaciones y de todo en sí. Bueno, pues no es claro que formáis un tribunal conjunto dentro de vosotros mismos y os hacéis jueces de sentencias injustas. Esto viene a decir también menospreciando al pobre solo porque es pobre y honrando al rico solo porque es rico, prefiriendo la pompa al mérito y a la virtud. Como visteis, también leí unos párrafos que escribió el Santiago Apóstol en esas escrituras, porque hay que creer, yo creo que las escribió. Y escribió porque hay un párrafo en el que dice que cuando entran las personas de dinero, de poder, con unos anillos de oro bestiales, que de hecho yo también los he visto a los curas y a los papas, con unos anillos de oro bestiales, que cuando entra un rico a la iglesia o entra una persona que está bien situada económica o una persona de mucho estatus, siempre se le da el mejor asiento, siempre se le da el mejor sitio, y es una manera, este párrafo, de decir también que
en realidad a quien se les debería de dar el mejor sitio y el mejor asiento es a los pobres, porque son los que realmente acuden a Dios, y de ellos será el reino de los cielos, como bien se dice, porque son los que realmente, digamos, buscan a Dios en su necesidad, en cualquier aspecto de la vida, no solo el económico, puede ser en el espiritual, puede ser en muchos aspectos de la vida, pero digamos que es una manera también de decir que siempre, que es muy injusto también, que las personas de la Iglesia también, siempre que va la gente acomodada, la gente de dinero, pues siempre para cualquier evento, para cualquier cosa importante, pues se les den los mejores asientos, los mejores sitios. Digamos que eso no está bien hecho tampoco, porque si la Iglesia es el templo de todos, creo que los asientos que a veces se guardan para, digamos, estas personas, los ricos o los que están también, digamos, en mejor estatus social, esos asientos están guardados para ellos. Digamos que la Iglesia no deberían de haber asientos guardados para nadie, porque es el templo de Dios y es el templo de todos, sobre todo el templo de los pobres, los más necesitados, los que necesitan sobre todo la ayuda, digamos. Bueno, voy a deciros otro párrafo también, muy interesante también. No es blasfemado por ellos el buen nombre de Jesucristo, que fue sobre vosotros invocado. Por causa de sus injusticias y violencias, sobre todo. Estamos viendo en el mundo, pues, sobre todo, que el nombre de Cristo es blasfemado continuamente, claro, sobre todo con las guerras, con todo lo que está viendo en el mundo, que no es normal, a mi manera de ver, todo lo que está viendo, menos en sitios donde, digamos, que es Tierra Santa, donde vivió Jesús, digamos, todo ese martirio hacia la cruz, y digamos que no es posible todo lo que se está viviendo, sobre todo cuando, digamos, muchas personas requieren de su ayuda, de su apoyo. Al decir ser invocado, también quiere decir que muchas religiones, digamos, que tratan la fe como un alma arrojadiza, digamos. Estoy hablando de muchas religiones. La fe la están tratando como un alma arrojadiza, y es algo que Jesús, Dios, es algo que no quiere tampoco, que esa fe, en la forma que sea o en la religión que sea, pues esté siendo utilizada como un alma arrojadiza entre unas religiones y otras. Bueno, os voy a leer también otro párrafo también. Os estoy leyendo párrafos interesantes. Pues aunque uno guarde toda la ley, si quebranta un mandamiento viene a ser reo de todos los demás. Esto es, de nada sirve para evitar la condenación interna, el haber observado a los demás. Quiere decir que el ser humano se convierte en un reo, quiere decir que se convierte en un esclavo también, digamos, de la ley, de esos mandamientos, y quiere decir que, sobre todo, que cuando quebranta un mandamiento es como si los quebrantara todos,
es el ser humano. Yo creo que todos en algún momento hemos quebrantado algún mandamiento, alguno o todos quizás, todos hemos quebrantado algún mandamiento, y digamos que eso nos convierte también digamos en esclavos de haber quebrantado todo lo demás. Vamos a ver qué eso quiere decir este párrafo, o al menos así lo veo yo. Así habéis de hablar y obrar como que estáis a punto de ser juzgados por la ley evangélica o de libertad, la cual ningún miramiento tiene a la condición de la persona, sino solamente al mérito de sus obras. Pues quiere decir que con aquello que habléis o obréis, sobre todo siempre con la libertad, porque yo a veces sabéis que soy muy clara hablando de aquello en lo que creo y aquello en quizás un poco en lo que estoy en contra. Sobre todo, por poneros mi ejemplo, yo creo mucho en Dios, en el Creador, creo mucho en Jesús, creo mucho en muchos santos que les tengo mucha devoción, pero quizás lo que me echa un poco hacia atrás es el templo, lo que representa el templo de la iglesia, la riqueza que hay dentro de la iglesia, todo el oro que hay, toda la pompa que hay dentro de la iglesia. Quizás también lo que estoy un poco en contra es los curas, los sacerdotes, porque todo aquello que predican, muchos de ellos lo han quebrantado. De hecho, son los más tentados por el demonio, como os dije una vez. Y quizás lo que menos creo es en eso, es en el lujo, en todo lo que hay dentro de la iglesia. Por eso digo que Jesús predicaba bajo el cielo, su templo era ese. No digo que, sobre todo, respeto a las personas que van a la iglesia, porque de hecho yo a veces también he ido, también he encontrado ese rato de paz y de tranquilidad, sobre todo allí. Y bueno, y he ido, y si tengo que ir pues seguiré yendo, y es un sitio donde me encuentro bien y me encuentro a gusto. Pero sobre todo pues sabéis que tengo pues mis contradicciones en lo que es lo que representa sobre todo el templo en sí, el templo, los lujos que hay dentro, la opulencia que hay, que no representa una cosa con la otra, no representa lo que es el lujo que hay dentro sobre todo con la caridad, la limosna que necesita el pobre, lo que necesita el ser humano. Bueno, de hecho sí que han habido, no voy a decir el nombre, pero sí que hay auténticos padres o sacerdotes que merecen mi respeto, porque saben de lo que sí que es la verdadera limosna y saben lo que es la verdadera ayuda al pobre, al necesitado, y de hecho pues siempre han estado ahí al pie del cañón y siguen estando. Entonces también es una manera de decirlo. Bueno, pues voy con otro párrafo interesante también, que os voy a leer también. A ver, aquí, a ver si lo encuentro. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También lo creen los demonios y se estremecen, sin que saquen utilidad ninguna de su fe. Pues quiere decir que hacéis bien en creer que Dios solo hay uno, porque lo hay, es el creador de todo, por eso estamos aquí, por eso está el ser humano. Dios existe, lo creó todo, toda la creación,
el cielo, la tierra, el mar, el ser humano. Entonces es una manera de decir, creéis en Dios, hacéis bien en creer que Dios es uno, porque hasta los demonios sobre todo le temen, o sea, todos aquellos que sobre todo pues no crean en Él, deben de temerle, porque Él es muy grande y Él, digamos, que es el que nos creó y es el que, como algunas veces he dicho, pues en el momento que nos tenga que llamar a cada uno, pues nos llamará, claro está, para que estemos allí también en su presencia. Vamos con otro párrafo. A ver. En lo que se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue reputado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Es al saber el acto de fe con que sacrificaba a su hijo, esperando que Dios lo resucitara. Bueno, pues digamos que Abraham tuvo una fe muy grande, sobre todo en Dios, en que luego resucitaría a su hijo. Esto también nos viene a decir que la fe, a veces también lo he dicho, que mueve montañas. La fe es muy grande, sobre todo en aquello que queráis creer, sobre todo es muy importante. La fe mueve montañas, mueve sobre todo al ser humano a hacer cosas buenas, sobre todo por el mundo. Por eso a veces cuando estos gobernantes provocan guerras para matar gente inocente, sobre todo mujeres, niños y ancianos, carecen de fe totalmente, porque ahí en esas personas no hay fe ninguna, porque antes de llegar a acuerdos son capaces de crear todo un caos en el mundo. Entonces estas personas no tienen fe alguna por nada, sobre todo por nada. Por eso a veces me hace mucha gracia cuando los veo visitar templos, porque la fe es nula. En el mismo momento que crean una guerra no tienen fe alguna en nada ni en nadie, sobre todo. ¿No veis cómo el hombre se justifica por las obras y no por la fe solamente? Pero no por las obras naturales, o que mandaba la ley de Moisés, sino por las que nacen de la viva fe. Esto viene a decir también que no veis cómo el hombre a veces justifica sus obras, sobre todo sin fe, y no por la fe, que es muy importante. A veces el ser humano justifica las cosas que hace con la fe. Yo he podido ver también auténticas barbaridades de gente que predica la fe y dicen que con la fe pues han curado a enfermos de COVID, que han curado a enfermos de cáncer, o que han curado la homosexualidad. Eso salió hace poco, de una mujer que predicaba la fe, la que tenía grandes asiduos y seguidores, y el cómo juega con la fe. A ver, es una fe mal compartida, mal predispuesta, sobre todo a las personas necesitadas que lo necesitan, sobre todo el decir que ella obra esos milagros a través de Dios. O sea, ella les daba un pequeño golpecito en la frente y les curaba el COVID, una auténtica barbaridad, cuando ha muerto tanta gente de COVID, que los curaba de cáncer y que los curaba de la homosexualidad. Bueno, es una manera de decir también esto, que la fe, sobre todo, es algo en lo que tenéis que creer, pero sobre todo con
llevar hacia adelante con las obras que hagáis, pero sobre todo con la convicción de que esa fe la defendéis tal y cual es, no diciendo auténticas barbaridades, sobre todo que puedan confundir a otras personas, que puedan hacerles pensar que esas personas, como esta señora, que a través de la fe, digamos, utilizando mal la fe de lo que es Dios, decía que ella curaba a través de Dios, pues todo esto que os he dicho, imposible, eso solo Dios lo puede hacer. Jesús lo hacía a través de su Padre, que era Dios, y creo que es muy importante también de tenerlo en cuenta, que se obran milagros a través de la fe, por supuesto que se obran milagros, y a través de la historia pues se han visto personas que han tenido ese don y que han recibido sobre todo los estigmas, sobre todo de que han sido personas que han podido ayudar a otras, y sí, a través de la fe, sobre todo Dios, el don que ha dado a muchas personas, pues sí lo han podido llevar a cabo también. Bueno, vamos con otro párrafo. A este modo Rabat, la ramera, no fue a sí mismo justificada por las obras, hospedando a los exploradores que enviaba Josué y despachándolos por otro camino, para que no fueses aprendidos a la fe, pues tuvo en él Dios verdadero, añadió las obras siguientes a ella. Bueno, pues también quiere decir que Dios era una persona también, y Jesús también, que perdonaba a través de su fe. No importa la persona, el cómo fuese o lo que hiciese, o si era pobre o si no tenía nada, o si sobre todo perdonaba en todos los aspectos, digamos. Bueno, y digamos que aquí os he leído unos pocos de párrafos de los que quería comentaros, sobre todo sobre estas escrituras del apóstol Santiago también, que son muy interesantes, y que es pues la verdad que digamos que explican un poco también el cómo veía también el apóstol Santiago la fe. Quizás otro día pues os pueda también, bueno, que yo voy a ratos, otro día también os pueda explicar también un poco en sí, pues algunos otros de los párrafos también, digamos, la manera de cómo el apóstol Santiago compartía su fe, sobre todo hacia Dios, hacia Jesucristo, y digamos que la fe, cada uno, digamos, que la tiene que ver o practicar el cómo la sienta. Sobre todo nunca, ya habéis visto que tanto Dios como Jesucristo, los principales, sobre todo para Jesús los principales eran los pobres, no aquellos que llevaban buenas vestimentas, que estaban cubiertos de oro, que nadaban en opulencia, que digamos que su vida era un continuo derroche. Digamos que para Jesús su principal objetivo y su principal, digamos, ayuda era a los pobres. Por eso la fe
tampoco debe de ser el objeto, como a veces digo, de uso para quienes la comparten o la predican, sobre todo para que perjudique a personas que están más necesitadas, que están más necesarias quizás de ese consuelo, de esa ayuda en esos momentos, porque eso creo que ni lo aprobaría Dios, ni Jesús, ni nadie, ni ningún ser humano aprobaría eso. Ya lo digo, se han visto auténticas barbaridades de gente que promueve la fe, pero en su beneficio, sobre todo, para enriquecerse, para, digamos, para mí eso no es ayudar a los pobres, ni es compartir la fe que Jesucristo quería compartir para todos. Y digamos que a veces pues no llego a entender que la iglesia, sobre todo estos templos, sobre todo Roma, la iglesia de Roma, esté cubierta de tantos objetos de valor, de tanto oro, de tanta opulencia, de tanto lujo. No lo puedo llegar a entender, porque yo soy una de las personas que he dicho siempre que con todo el lujo y todo lo que hay o sea, todo lo que envuelve todo ese lujo, se acabaría el hambre en el mundo. Siempre lo he dicho, pero claro, también respeto las personas que van al encuentro de un momento de consuelo en las palabras de cualquier cura, de cualquier sacerdote, de un rato en la iglesia, de ese rato de paz, de tranquilidad. De hecho, yo comprendo que también eso ha ayudado también a muchas personas por el momento que hayan estado pasando, viviendo también, el estar ahí también reconfortados por lo que es la fe. Hoy en día estamos viendo que cada vez más personas, bueno, habemos, porque yo a mi manera también pues tengo mucha fe, ya lo he dicho, en Dios, en Jesucristo, en la Virgen María, en los santos a los que les tengo mucho, en mis ángeles, les tengo mucha fe. Aunque sí que hay cosas que yo nunca lo he negado, siempre lo he dicho, hay cosas como esto, tanto lujo, tanta opulencia, de hecho, la Inquisición, como os conté un día, la Inquisición, si fuera hoy en día la Inquisición, yo creo que muchas cosas de las que hay no habrían, o sea, muchos seres humanos yo creo que hubieran sido ya exterminados de la tierra por su manera de pensar, por su ideología, por su diversidad, por su sexualidad, o sea, sería un auténtico, como digo yo, caos total, porque ya digo, yo he visto sobre todo lo que hacían y bueno, que hoy en día eso sería un caos total para la humanidad. Ya lo está siendo sobre todo, sin estar la Inquisición, pues imaginaros si hubiera estado la Inquisición. Y bueno, es una manera de deciros que la fe, pues la tenéis que manifestar cada uno como la sintáis, como la viváis, sobre todo con aquello que creáis que es bueno, siempre con pequeñas obras, porque las pequeñas obras son las que se hacen grandes obras a los ojos de Dios y a los ojos de Jesús también. Digamos que esas pequeñas obras son las que hacen grande a la humanidad y hacen grande pues al ser humano, esas pequeñas obras, sobre todo, que de nada sirve, sobre todo, predicar las obras, como en otro párrafo que leí del apóstol Santiago, que de nada sirve predicar las obras que hagan, sobre todo muchas personas, en aquello que prediquen
o en aquella fe que lleven hacia adelante, si luego son todo lo contrario en sus vidas, en aquello que hacen o en aquello que están viviendo en su entorno también. Bueno, y no digamos que esto sería pues muy extenso, sobre todo el hablar sobre todo de todo esto. También es muy curioso, también os voy a decir de una película muy bonita que vi también, porque una madre le decía sobre todo a su marido, que era muy escéptico, no creía en la iglesia, en la iglesia no tiene que ver nada. Era un marido muy escéptico que no creía en Jesucristo, y llega el momento en el que tanto investiga sobre la vida de Jesús que se da cuenta de que todo aquello que va investigando, todo aquello que va descubriendo, le conduce a que sí que Jesús existió, que hay pruebas de ello, y que llega de ser, deja de ser escéptico de creer en que sí, existió Jesucristo, existió su martirio en la cruz, existió todo eso. Y el marido le dice a ella, bueno, pues se rinde a los pies de su mujer, y bueno, ahora habrá que ir a la iglesia porque quiero hablar con Dios. Y muy gracioso, porque le dijo la mujer, no, dice, Dios está en todas partes, Jesús también, pero sobre todo Dios está en todas partes. Dice, y no es necesario que vayamos a la iglesia, arrodíllate. Bueno, y es que me chocó mucho la película, porque se arrodillaron en el mismo salón, porque al decirle Dios está en todas partes, podemos rezar en cualquier parte, en cualquier sitio, Dios nos escucha en todo momento. Y en el salón pues él se arrodilló junto a ella, y él pues dio las gracias a Dios por haber encontrado el camino, sobre todo junto a su mujer, y que para él lo más importante era su mujer y sus hijos también en la vida. Y muy bonito, porque para mí fue precioso, ya os lo digo, porque le dijo, Dios está en todas partes, Dios te va a escuchar en todos los sitios donde estés, no hace falta de ir a la iglesia para que Dios te escuche. Y él se arrodilló y habló con Dios, dio gracias a Dios por haber podido encontrar su familia, estar de regreso con su familia, sobre todo cuidar del amor de su mujer y de sus hijos, muy importante también, y sentir de verdad pues que en alguna forma fue guiado también, digamos, por Dios, y un poco por Jesús también, porque él estuvo investigando mucho sobre la vida de Jesús, sobre los acontecimientos de Jesús, y digamos que llegó a la conclusión de que sí que fue una persona que existió y que sufrió todo ese martirio por la humanidad, por todos nosotros, que a veces piensas pues muy duro también para un ser humano que tenga que sufrir todo eso para la humanidad, por la humanidad, y que la humanidad pues en realidad no ha aprendido nada. Ya lo estamos viendo con todas las guerras que hay en el mundo, con todos los niños que están muriendo de hambre, que el ser humano sigue sin haber aprendido nada. Hasta incluso os digo más, después de una pandemia tan dura como la que vivimos, creo que el ser humano no ha aprendido nada tampoco. Lo que realmente tiene valor en esta vida, en este momento, creo que no le han dado valor alguno a nada, y creo que muy poca gente sobre todo ha mirado el verdadero valor de la vida, y sobre todo del tiempo que estamos aquí, el tiempo que nos ha regalado Dios de que estemos en la tierra, de que compartamos sobre todo ese momento de paso por aquí también, que es muy importante también.
Bueno, voy a dar las gracias también un poco a mis ángeles maravillosos que me ayudan también pues un poco a daros sobre todo esto que quiero sobre todo pues explicaros un poco también. Gracias mis maravillosos ángeles por ayudarme a dar este mensaje.